Para beber, utilizamos recipientes muy variados. El más habitual es el vaso cilíndrico de distintos tamaños. Lo más apropiado para conservar el aroma y la temperatura del coñac es la copa convexa. Así cada bebida tiene un recipiente adecuado. Pero incluso el vino espumoso, como el champaña, se puede servir en copas de formas muy diversas. Además de estos vasos y copas de uso individual, hay otro recipiente de utilización colectiva, el porrón. Bueno, el porrón que hasta cierto punto dificulta los excesos en la bebida, como dice este pareado. Si bebes con el porrón, no perderás la razón. Esta es una de las leyendas que figuran en el Museo del Porrón, en la localidad tarraconense de Prades. Su propietario es don José Callao y Saumell. El museo es conocido con el nombre de Racó d'en Manelic. En unas vitrinas se encuentran expuestos los trofeos conseguidos por esta importante colección de porrones, 350 de los más diversos materiales y formas. La palabra porrón tiene etimología latina, por lo que hace pensar que su origen está en las viejas culturas mediterráneas. En España comenzó a difundirse en el siglo XII, concretamente en la cuenca de Barberá. Uno de los lugares donde primero se utilizó fue el monasterio de Poblet. Desde aquí se difundió a todo el reino de Aragón y posteriormente al resto de España. Uno de los porrones más originales del museo es este, realizado en alabastro. El porrón incorporado a una cesta es el más práctico y seguro para utilizar en el campo. Un trago refrescante en lo que se llama embotada. Hay tamaños que precisan tanta habilidad como fuerza para usarse con acierto. El porrón, que es un monumento al seny catalán, según reza otra leyenda del Racó d'en Manelic, no puede faltar en una comida típica de la región. El tomillo crece en los montes y campos abiertos de Castilla, Andalucía y las regiones mediterráneas. Es una de las plantas con más cualidades terapéuticas. Se considera un buen estimulante de las funciones circulatorias. Se utiliza también como desinfectante y está dotado de propiedades antiespasmódicas. En la villa tarraconense de Prades se celebra, en homenaje a dicha planta, la Festa de la Farigola. Las calles y plazas de Prades se adornan con tomillo, farigola en lengua catalana. En Cataluña, el tomillo se usa, además de como planta medicinal, como uno de los mejores ingredientes gastronómicos, sobre todo para hacer la riquísima sopa de farigola.
El caldo del tomillo se espesa con pan rallado y otros ingredientes. La sopa se reparte a los vecinos que desean degustarla. La Festa de la Farigola celebra este año en Prades su 7ª edición, con diversos actos folclóricos. Entre otros grupos intervinieron los Castellers, de Torredembarra. Después de diversas lecturas de poemas y de la participación popular en los bailes, actuó el Esbar Tansaire, de Vilaseca. Prades, la Vila Vermella, rindió así homenaje a las cualidades medicinales y gastronómicas del tomillo. La villa de Prades, en la comarca tarraconense del Bajo Ebro, conserva la historia tallada en las viejas piedras de su arquitectura. En su entrada principal se alza una cruz gótica que sirve de introducción al conjunto monumental en el que se conjugan la austeridad y la belleza del románico y el gótico. La villa, fundada por el conde de Barcelona Ramón Berenguer IV en el siglo XIV, fue cuna de la reina doña Margarita, esposa del monarca aragonés Martín el Humano. Calles estrechas con arcos de diferentes estilos enmarcan el ábside de la iglesia parroquial de Santa María. Cerca de la porticada Plaza Mayor se encuentra la de Pau. En su centro se alza una curiosa fuente perforada en una roca de la región. La piedra de esta fuente tiene el mismo color rojizo de las edificaciones, motivo por el cual la población recibe merecidamente el sobrenombre de Vila Vermella. La piedra, la flor y el rumor del agua de esta fuente de 4 caños, artísticamente labrados en bronce al pie de la iglesia de Santa María, crean el ambiente propio de la villa. De su importancia histórica, hablan con elocuencia las defensas de su castillo y de sus murallas. Estas últimas conservan perfectamente utilizables algunas de sus puertas. Esta ventana, que el pincel de la naturaleza abrió en el paisaje, la roca foradada, permite al visitante darse cuenta de la belleza de los alrededores de Prades. Y es justamente allí, cerca de la villa, donde se encuentra la ermita gótica de la Bellera. En su interior es venerada la Virgen de las Abejas, que lleva ese nombre por haberse aparecido en un lugar donde abundan estos laboriosos insectos. Por eso su corona tiene forma de panal.
Todas estas bellezas artísticas e históricas de la villa, reconocida como monumento nacional, y la singularidad de su paisaje, hacen de Prades un lugar ideal para el esparcimiento. La villa de Prades, en la comarca tarraconense del Bajo Ebro, conserva la historia tallada en las viejas piedras de su arquitectura. En su entrada principal se alza una cruz gótica que sirve de introducción al conjunto monumental en el que se conjugan la austeridad y la belleza del románico y el gótico. La villa, fundada por el conde de Barcelona Ramón Berenguer IV en el siglo XIV, fue cuna de la reina doña Margarita, esposa del monarca aragonés Martín el Humano. Calles estrechas con arcos de diferentes estilos enmarcan el ábside de la iglesia parroquial de Santa María. Cerca de la porticada Plaza Mayor se encuentra la de Pau. En su centro se alza una curiosa fuente perforada en una roca de la región. La piedra de esta fuente tiene el mismo color rojizo de las edificaciones, motivo por el cual la población recibe merecidamente el sobrenombre de Vila Vermella. La piedra, la flor y el rumor del agua de esta fuente de 4 caños, artísticamente labrados en bronce al pie de la iglesia de Santa María, crean el ambiente propio de la villa. De su importancia histórica, hablan con elocuencia las defensas de su castillo y de sus murallas. Estas últimas conservan perfectamente utilizables algunas de sus puertas. Esta ventana, que el pincel de la naturaleza abrió en el paisaje, la roca foradada, permite al visitante darse cuenta de la belleza de los alrededores de Prades. Y es justamente allí, cerca de la villa, donde se encuentra la ermita gótica de la Bellera. En su interior es venerada la Virgen de las Abejas, que lleva ese nombre por haberse aparecido en un lugar donde abundan estos laboriosos insectos. Por eso su corona tiene forma de panal. Todas estas bellezas artísticas e históricas de la villa, reconocida como monumento nacional, y la singularidad de su paisaje, hacen de Prades un lugar ideal para el esparcimiento.